Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada 3, episodio 24. En esta oportunidad tengo el placer y el agrado de charlar con Michelle Delgado. Michelle, experta en finanzas. Y antes que me diga experta, ¿qué es experta? Experta es esa persona que antes de decir que es financista o que trabaja con la financia, fue esa persona que vivió, se equivocó, volvió a equivocarse, volvió a vivir, estudió y hoy puede ayudar a muchas personas a seguir adelante. Aquellas personas que todavía no saben qué es finanzas, tenemos la oportunidad hoy de hablar con ellas. Vamos a estar hablando de su recorrido, de cómo llegó a donde está, cómo se ve dentro de 3 años, qué expectativas hay con algunas cripto. Quizás le preguntemos qué nos conviene hacer o en qué nos conviene invertir. La verdad que vamos a tener una charla muy amena. En este episodio de Reales No Perfecto vamos a estar hablando con Michelle. Michelle, para aquellas personas que no te conocen, que no te siguen, que no saben quién sos, ¿quién es Michelle? Bueno, me encantada estar aquí, Walter. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y poder, pues, seguir enlazando países en Latinoamérica, que eso me encanta. ¿Quién es Michelle? Michelle es multifacética para empezar, resolutiva. Soy travelina, me dicen, porque me encanta viajar, soy amante de los viajes. Qué Me bueno. fascina hacer amigos, relaciones y, ¿por qué no? Aprovechando lo que mencionaste, pues negocios. De hecho, hay una frase que yo me llevo de alguien que escuché hace mucho tiempo, que los mejores negocios los haces con los amigos, y yo estoy muy de acuerdo. Hasta ahora puedo decir que Qué solamente bueno. cuando fomentas una relación de amistad fuerte hay una confianza suficiente para poder hacer buenos negocios. Entonces, esa soy yo. ¿Vos siempre te gustó las finanzas? ¿Siempre estudiaste eso o pasaste primero por algunas situaciones donde te llevaron a investigar? Es muy curioso porque me encantan los números desde pequeña, pero la vida me fue llevando. La primera carrera, o sea, la carrera de pregrado, fue enfocada en administración de empresas turísticas y hoteleras. Ah. Entonces, claro, de mis compañeros bromean y me dicen que yo soy la que más aplica porque soy la que más se pasa viajando. Y cosas de la vida, porque la vida igual te va llevando, llegué a estar en una empresa donde yo manejaba toda la parte financiera, al punto de que cuando la esposa del dueño salió embarazada y fue a dar a luz a su bebé, yo me quedé a cargo de todo. Pero había una confianza tal que yo manejaba hasta las chequeras personales de los dueños. Qué Me bárbaro. dejaban los cheques y yo nada más giraba. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, necesito entender un poco mejor qué es lo que estoy aprendiendo. Y ahí fue cuando hice una maestría en finanzas. Es algo que me fascina y me gusta mucho el dinero, no desde la parte de la que mucha gente piensa. Me gusta el dinero porque necesitas dinero para vivir en este mundo. Así funciona el planeta Tierra. Entonces, Sí. a mí me encanta hacer porque te vuelve muy creativo y también muestra cómo estás. A mí me encanta porque el dinero así literal muestra si tienes una relación sana o tienes una relación tóxica contigo mismo y cuáles son las creencias que tienes. Entonces, bueno, he seguido avanzando y te digo que desde el 2018 empecé mi primera certificación de coaching por un tema que ya mismo vamos a conversar. Fue como mi quiebre y dije, necesito aprender algo más. Hay algo que no sé, porque mi vida financiera se volvió un caos cuando me casé. Entonces, el tema de pareja también pienso que es importante y bueno, Sí. luego de esto digo, algo no estoy entendiendo o algo no sé. Así que empecé mi primera certificación de coaching, he hecho algunas, también me metí mucho en el tema de terapéutico, hice un par de certificaciones sobre terapias alternativas, una fue una terapia más energética. Entonces, ahorita estoy haciendo mi segunda maestría, es en neuropsicología del aprendizaje, porque justamente quería entender, hay muchas certificaciones que no te explican la teoría, te explican solamente es como la práctica, y eso es chévere porque te sirve. Pero en el mundo en el que yo me muevo, donde incluso capacito empresas, sí quería yo como darles la formalidad de que lo que yo estudié tiene un aval académico y hay Qué ciencia detrás bueno. de eso. Qué bueno. Acá me di cuenta que venís contando de finanzas que la mezclas con la mentalidad. ¿Qué te pasó para mezclar esas dos cosas y salir adelante? A ver, bueno, primero voy a hacer un antecedente. Yo desde muy pequeña, te hablo de adolescente, mi mamá me enseñaba mucho metafísica. Y claro, en metafísica te enseñan a hacer decretos y a que te Sí, enfoques en algo y eso se manifiesta.
pero es más allá y eso lo logré ver cuando yo tuve mi primera relación de matrimonio. Voy a hablar primera relación porque tuve dos y la segunda fue súper complicada. Entonces, cuando yo me casé ilusionada, no viendo esta parte del dinero. Para mí eso no, el amor era lo más importante, porque así aprendemos que el amor es lo más importante y que el amor lo puede todo. Realmente la persona que estaba al lado mío, con la que yo me casé, veía el dinero de una forma totalmente distinta. ¿Ya? Para mí, si yo gano bien, me trato bien, él ganaba mucho menos, entonces claro, para un hombre le pega bastante el ego a menos que esté preparado para que la mujer gane más. Exacto. Y terminó en una depresión que no le hacía producir. Y que un hombre no produzca es literal como castrarse. Entonces es súper complicado. Así que nos terminamos divorciando. Pero luego de eso tuve una relación muy complicada, de hecho fue una relación violenta, a la que terminó en denuncia por violencia psicológica, porque la física tienes que ir medio muerto para que ahí te la recojan. Entonces pude alegar la psicológica para poderle poner definitivamente una boleta de auxilio que hacía que él no se me acerque y Bien. poder finalmente como tener este respaldo, ¿no? Más fuerte de que no volviera a intentar estar cerca de mí. Perdón, Entonces, perdón. En ese momento vos ya estabas con esto de las finanzas, todavía no. no, o sea, Ah, he manejado financieramente los emprendimientos. Todos los emprendimientos que he hecho, mi fuerte ha sido papeles, plata, clientes. Ahí está la parte financiera. Pero mi vida financiera era un caos. Cuando está estaba bien. casada, cuando me Ahora divorcié, entendí la historia. ajá, cuando me Por eso, divorcié, claro. ajá, Por esto que cuando te me, pasó, vos apuntaste para esto de las finanzas. sí, es que justo cuando me divorcié, estaba endeudada. Cuando yo recién me Ah, casé, no estaba endeudada, más bien mis finanzas estaban súper bien. Cuando pasó esta transición, me quedé sin tarjetas de crédito, los préstamos se hicieron, bueno, se pudo algo arreglar, pero me quedé súper endeudada cuando me divorcié. Porque encima más me pudo el ego de, deja nomás, yo me encargo de las deudas, encima más. Pero en esta segunda relación trepé mis deudas 3 veces y yo claro. no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo estaba convencida de que si antes lo pude hacer de esa misma manera, generando desde algún préstamo para poder hacer un emprendimiento y que luego ese emprendimiento creciera, lo iba a volver a poder hacer. Pero no es así cuando vives en un contexto en el que atropellan tu autoestima, en el que te dicen cosas muy feas. De hecho, yo recuerdo clarito que este tipo me decía, el de la denuncia, él me decía, toda una magíster en finanzas y no sabes administrar dinero. Es loquísimo. Entonces, digo, a ver, la primera terminó en divorcio, la segunda en denuncia, la tercera no quiero saber. Hay algo aquí que no sé. Hay algo aquí que necesito aprender. Y ahí empezó el tema. Entonces, de verdad, ahí fue cuando dije, el dinero está pero hecho leña. Volví a hacer un préstamo más, todavía podía en ese entonces, como que ordené lo que estaba, pero más adelante me volví a estancar. Y es súper interesante porque primero empiezas con tus creencias y te das cuenta que hay todo un contexto mucho más profundo en tu mente subconsciente, que es donde se guarda toda la Claro. información. Entonces viene el inconsciente colectivo, donde al menos Latinoamérica viene de una sociedad resentida por lo que pasó cuando vinieron los españoles. Y han pasado más de 5 siglos. ¿Hasta cuándo vamos a cargar eso? Pero está en el inconsciente colectivo y tienes que hacer conciencia para salirte de eso. Y viene también el tema de lealtad familiar. Entonces, por ejemplo, cosas que tienen que ver con las parejas con las que estuve, el tema de que los hombres no pueden proveer y no valen para eso. Mi bisabuela se divorció, perdón, mi bisabuela realmente tuvo una vida modesta, no tuvo una vida bastante cómoda. Y mi abuelita se divorció porque el abuelo era alcohólico, mujeriego, o sea, tuvo mucho dinero y ahí es donde vienen grabándose las creencias que uno no sabe. Claro. Tuvo mucho dinero, pero se dedicaba a esto que era dañino para la familia, entonces para mí también fue un tema de grabarse el tema de no voy a poder tener una pareja que tenga mucho dinero porque va a hacer esto. Mi mamá igual se divorció de mi papá también tenía una mentalidad súper diferente que el tema de dinero, entonces ahí fue cuando dije, ok, aquí hay muchas cosas que aprender, no solamente una, sino muchas. Y ahí empezó mi camino que han sido los últimos 7 años metida de cabeza a rediseñarme. Claro, y romper muchas creencias, un montón de creencias limitantes con respecto al dinero. Y es interesante porque a veces uno piensa, ya superé esta creencia, pero te topas un siguiente nivel al que quieres llegar Exacto. y Y hay hay otra que otra. está más profunda.
Porque Exacto. la lealtad familiar es lo que yo he encontrado que es lo más fuerte de modificar. Porque Qué está en loco. tu ADN, de hecho la epigenética lo demuestra, que no solamente modelas el color de piel, los ojos, el cabello, sino también las creencias. Entonces, viene toda esa fuerza, ese resentimiento, esa ira, ese enojo del dinero de toda la ascendencia y tú también la tienes. Y Entonces hay que aparte que entregar esas cargas y para aparte que poder, te la refuerzan, diciéndote tal y tal, la plata es mala, la plata no sirve, el hombre con plata es mujeriego, todas esas ajá, cosas que van ingresando, escuchándolo de tu abuela, tu abuelita y tu mamá, un ejemplo, ¿no? No quiere decir que te haya pasado, pero es lo que traes y lo refuerzan. me recuerdas la frase que decía mi abuelita y yo recuerdo clarito. Recién lo hablábamos con mi mami, porque mi mami en cambio ha visto las cosas distintas. Mi abuelita decía, el que duerme contigo es tu enemigo. Qué loco, porque en algún momento habrás pensado eso después de dos fracasos. ¿Sabes eh, qué? Lo que entendí es que realmente inconscientemente yo lo creía y por eso, claro, lo al manifestaste. menos, bueno, del primer matrimonio no puedo decir que era mi enemigo, pero a pesar de que en el divorcio sí fue complicado, pero ya realmente cuando la persona hace conciencia y se puede terminar la relación en paz y cerrar el ciclo en paz, que yo sí lo pude cerrar en paz con él hace como 5 años atrás. Tuvimos una conversación en la que él admitió sus errores y me ofreció una disculpa. Entonces como que todo terminó en paz. Como que sí, No puedo decir que cerraste. él era el enemigo, realmente somos víctimas de víctimas hasta que decidimos contar una historia diferente. Y él nada más estaba haciendo lo que tenía en su cabeza. Su mamá nunca trabajó, entonces estar con una persona que genera ingresos y genera más que él era un cortocircuito en su cabeza. Exacto. Qué loco, qué loco. Es increíble de dónde venís y verte ahora o escucharte da mucha fe y creo que hay mucha gente que te está escuchando que puede decir sí se puede salir de ahí. O sea, no es un problema simplemente dinero, sino que acá estamos hablando que tuviste que cambiar muchas cosas mentales, muchas creencias para poder después, sí, el dinero acompañe a esa nueva Michelle, porque estabas con deuda, pedías préstamos, aunque estabas tratando y queriendo salir de eso, no encontraba la vuelta hasta que empezaste a... Ahora en este momento, cuando alguien te viene, no sé si se le dice cliente, paciente, a los que vos atendés, Yo les clientes, llamo clientes, a mí no me gusta decirle pacientes, pacientes le dicen en la línea de la salud y yo no trato enfermos. perfecto, aunque están, Yo no sé si decir que están enfermos porque estás como estás por la información que tienes. Y exacto. si alguien te da una guía o tienes información nueva, tú vas a tomar una decisión diferente, eso es todo. Entonces, para mí son Perfecto. clientes. Si un cliente viene o te consulta eh, específicamente por el dinero y porque tiene una deuda, primero, ¿vos también tocas esa parte emocional, ese cambio de mentalidad? ¿O Es lo simplemente primero. es lo primero? Qué bueno que Es estás lo contando. primero. No se puede hacer números si primero no revisas la raíz emocional. De hecho, podemos hacer números y te durará tal vez días, tal vez horas, y vuelves a lo mismo porque no reprogramas la mente subconsciente. Vos tenés Puede un ser, programa... Sí, termina, perdón. sí, puede ser una persona muy hábil para hacer dinero, porque yo conozco Sí. gente muy hábil para hacer dinero, y aún así tener muchas fugas, porque abusan de ti, porque tu socio te roba, porque la familia te sangra. Entonces, siempre hay que revisar la raíz emocional. Y a veces la gente no se da cuenta. La gente Vos viene por tenés una cosa y se abre un abanico. exacto, se abre, como decís vos, y ahí empezás a empezar a trabajar. Yo te pregunté sobre las deudas porque vos tenés un programa que se llama Paga tus deudas o algo parecido, o les Bueno, eso, enseñé. a ver, el tema es que es una de las líneas por las que la gente me busca. O quiere Bien. ordenar sus deudas, o ya está como ordenando y no sabe qué más hacer, y de ahí viene la parte de inversión. O la gente que desde la parte comercial pues ha generado ingresos y no sabe por qué se estanca. Entonces, esta parte de la deuda, obviamente, como yo la viví, me es mucho más fácil compartirla. Y yo suelo decir que la primera cosa que tienes que hacer cuando no puedes pagar es dejar de pagar. Yo tengo una amiga que hace un año yo le decía a ella, deja de pagar, y ella se estresaba y se desesperaba. Y yo la entendía porque yo también estuve en esa posición. Claro. Yo soy muy cumplida y tú deberás recordar que estábamos hablando justamente de ser cumplidos Sí, y que yo soy muy cumplida con las cosas. Entonces a mí me afectó muchísimo el ego y el orgullo no poder pagar.
pero tenía que hacer las paces con eso. Me tomó un año hacer las paces con que ya no puedo pagar y ya está, porque no puedo dejar de comer por pagarle a las instituciones financieras. Es Exacto. una locura. Cuando llega alguien, volvemos a la pregunta, con un problema de finanzas, ¿ya es tarde? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Que los temas de finanzas se empiecen a tocar antes de llegar al fondo del hoyo? ¿O si estás en el fondo, ahí buscar ayuda? Mira, la gente llega en el momento que tiene que llegar. La gente llega cuando tiene su punto de inflexión. ¿Ya? Porque hay mucha gente que sí se vuelve como leal al clan familiar, porque somos, justamente porque en el ADN llevamos esta información, queremos pertenecer. Y por lealtad al clan hay mucha gente que elige en su rol vivir en carencia. Y está bien. Y hay gente que también elige tener mucho dinero. Y me parece perfecto. A mí me encanta cuando la gente genera mucho dinero, porque te da bastante facilidad para desenvolverte en este planeta. Pero si llegaste ya al punto de realmente no poder hacer absolutamente nada y decirte prácticamente estoy en quiebra, no pasa nada. Yo he quebrado muchas veces. No, Quebré no, un tal cual. restaurante, quebré cuando estaba en el matrimonio, he quebrado muchas veces. No hay manera y no conozco una sola persona que haya llegado al éxito sin quebrar. Es imposible. Nadie te puede decir que puede llegar al éxito sin quebrar. Imposible. El fracaso es parte de... Un crecimiento. Uno debe dejar de interpretarlo como ya fracasé porque ya no puedo... No. Es una experiencia y la experiencia la puedes tomar como un aprendizaje. Si tú aprendes de eso, no lo vas a volver a repetir. Entonces, Exacto. nunca es tarde. Más bien el tema de lo que sí es un poco más complejo, cuando dejas pasar los años sin hacer nada, sabiendo que tienes algo diferente que hacer en tu vida para tener resultados diferentes. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue el proceso o cómo fue que te animaste a mostrarte más auténtica, o sea, real y no perfecta, valga el dicho del título del podcast, en lo que compartís, ¿no? Porque es difícil mostrarse auténtico cuando estás filmándote o con un celular y por ahí muchas veces no gana el ego. ¿En qué momento te diste cuenta que ser auténtica te llevaba mucho más allá de lo que te imaginabas? Porque vivimos en una sociedad que vive con máscaras y realmente es mucho más valioso alguien que se muestra con honestidad y Exacto. con sinceridad. Entonces, sí me pasó alguna vez que no tenía la fuerza para mostrarme honesta, entonces desaparecí de redes. O Bien. desaparecí de la gente a la que normalmente hubiera hecho una visita, una llamada y demás. Entonces, digo yo que también es parte de este proceso aceptar, sabes que no tengo la fuerza porque toda esa energía y hasta para mostrar tu personalidad tal como es, tu esencia, necesitas energía. Pero si estás quebrado emocionalmente, que fue lo que me pasó a mí, es que no tienes fuerza. Y ahí Ah, sí puedes fingir ciertas cosas, pero la gente igual lo entiende. La gente es impresionante, pero el subconsciente lee, lee todo. claro, sí, sí, sí. Aparte se percibe y se ve. Es preferible, como dijiste vos, quizás desaparecer un poquito el año sabático, como se dice acá en Argentina, y volver verdaderamente cuando estás bien para hacerlo, pero real, como sos, tal cual. Tenés una sonrisa muy contagiosa. No sé si Gracias. te lo dijeron, pero está bueno cada vez que te reís, que se me dibuja la sonrisa automáticamente porque es contagiosa. Cuando acompañas a alguien y está desordenado, pero no es que está mal o no, pero ponele que no esté mal en la parte psicológica, en la parte de creencias, sino que está desordenado en sus gastos, se le filtra. ¿Hay algún secreto para encarar eso de alguna manera que sea directa? Sin perder tiempo, digo, en lo que sería la mentalidad. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Y voy a aprovechar que estoy haciendo silencio porque necesito hacerte una pausa para que puedas editar esta parte, que se me está descargando la compu. Ah, ¿Se escucha lo que estaba ladrando mi perrita? no, Ah, ya, súper. Porque está justo al lado acostado y no sé qué bicho le picó y empezó a ladrar. De todas maneras, déjame ver si te entendí con la pregunta. Tú dices una persona que esté lista solamente para ordenar sus ingresos. claro, claro, que no tiene problema de mentalidad, que no tiene problema psicológico, no tiene problema donde, viste, primeramente uno como trabaja el ser para después... Ujú. Tiene todo eso, pero está desordenado en la parte financiera.
Pero es que estar desordenado en la parte financiera también tiene que ver con tema de psicología. Sí, bueno, ¿Por está qué muy no, bueno. por qué no tienes, por qué estás peleado con los números? Ujú. Está bueno. Entonces, y habrá que ver por qué estás desordenado. De pronto estás desordenado simplemente porque te falta conocer la teoría, ok. Pero al final siempre llegamos a la parte emocional. Y eso es directamente proporcional a la mentalidad. Todos los pensamientos que tenemos tienen un anclaje emocional. Sí, Mucha gente, la mayoría de la gente, no voy a decir que todos, pero la mayoría, cuando piensa en dinero, sufre, le duele, molesta, carga, se enoja, eh, le llega dinero y ya, el día siguiente ya no tiene nada, llega quincena y le sobró más mes que dinero. Entonces, siempre llegamos a lo mismo. Incluso la gente que es ordenada financieramente y que ha aprendido a trabajar su mentalidad, nunca se conforma y siempre sabe que hay un siguiente nivel. Entonces, y sabe que hay que hacer un switch para el siguiente nivel. bien, qué bueno. Qué bueno porque pensé de que había aquellas personas que estaban desordenadas, pero que estaban bien, eran porque estaba desordenada, pero puede ser que tengan también un problema. Si hay una persona que nos estás escuchando en este momento, que sea un emprendedor y que diga, me está pasando eso de que no sé por dónde se me filtra la plata, por qué no me alcanza, me sobran 15 días en el mes porque ya me gasté todo, ¿cómo tiene que empezar? ¿O qué debe hacer? Bueno, primero hacer las paces con los números, porque a mí también me pasó, yo no voy a decir que no me pasó, a Claro, pesar de que soy financiera, también me pasó. Yo hacía esto y no quería ver mis números, y eso hacemos, y no me quiero sentar a hacer el trabajo, pero es que hay que hacerlo. Y cuando haces el trabajo, entonces te puedes dar cuenta de dónde están las fugas. Ahora, hay creencias que actúan de verdad, de una manera súper loca. Por ejemplo, esto de pensar que el dinero se va como el agua, que no es cierto, puede hacerte que hasta se te caiga plata del bolsillo. qué va. Entonces, sí, tienes que hacer las paces y hacer las paces con los números como están. Estás endeudado y ya. Pero hay muchos apegos, por ejemplo, sabes que estás en un negocio que está quebrado y viene el apego de, no, es que era el negocio que hacía mi abuelita o el negocio que me dejó, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, yo no digo que la gente tiene problemas, sino la gente vive la experiencia que quiere vivir y tú eliges. Nada es bueno ni malo, todo depende de lo que quieras vivir. Y yo me sé tomar un ejemplo extremo. No es la gente que a mí me gusta entrenar, pero sí me gusta usarlo para que cada persona entienda su rol. Si alguien fuera un delincuente y vienen a querer matar, lo que va a tener que hacer el delincuente, matar. Y esa es su filosofía de vida, porque ese es su rol, ese es el rol que escogió. Entonces es lo mismo. Si yo realmente quiero emprender en serio, porque hay una diferencia entre emprender y emprender en serio, Claro, tengo que hacer una versión de mí totalmente diferente. Yo suelo preguntarle a la gente, y antes más, estaba un poco más enrolada en el tema de emprendimiento, y le decía, ¿tú quieres un negocio chiquito o quieres una empresa? Si fuera una casa, ¿quisieras una casa de un piso o quisieras un rascacielos? El 99% de la gente, por no decir el 99.9999, me dice, yo quiero un rascacielos. Ok, ¿y qué estás haciendo hoy para ese rascacielos? claro. Y todo lo queremos rápido y no funciona así. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿En qué momento? Bueno, recién nombraste las creencias limitantes y voy a hacer un doble clic sobre eso. ¿Cuál es la que más notás en emprendedores o comerciantes que se repite, esa creencia que vos decís, ya sé por dónde viene y te la repiten y te la dicen y te la cuentan y te la quieren encima, te la quieren juzgar, ¿viste? Como decir, no, me pasa esto, esto por esto. El dinero se va como el agua es la primera. Sí. La segunda es si no me endeudo no tengo. Mira vos. Y eso no es cierto tampoco. A ver, ¿qué otra? Esas son como que las dos más repetitivas. De ahí, bueno, cada quien tiene ideas distintas porque, por ejemplo, de pequeños, hay cosas que compartimos en el inconsciente colectivo. De pequeños a la mayoría, cuando cogemos dinero, nos dicen, no, sucio. Entonces asociamos que el dinero es sucio. Sí. Es más, es súper curioso porque si tú te fijas cómo tenemos el dinero en Latinoamérica, al menos en Ecuador, y eso que son dólares, pero definitivamente todo funciona según el inconsciente colectivo de cada espacio. Los billetes están sucios, arrugados, en muchos de ellos, las monedas están sucias. Tú vas a Estados Unidos y eso no pasa. En Guatemala, por ejemplo, eso también me llamó mucho la atención. Guatemala también tiene los billetes bonitos, Mira vos. Qué buen pero detalle. no todos los países pasan eso. Entonces, mientras más creencias de carencia tengo, peor trato el dinero. Cuando realmente
es todo lo contrario. Es como, yo siempre suelo decir, si el dinero fuera una persona, ¿cómo la tratarías? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la ves? Ok, ¿y cuál sería la forma ideal que tú deberías tratarlo para que se quede contigo? Entonces, cuando me dicen, no, pero es que debería tratarlo así como con respeto. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo quisieras que te traten a ti para que te quedes en un espacio? Ah, con confianza, con alegría. Es igualito, Es lo mismo. es Qué igualito. bueno, qué bueno. Está muy bueno lo que estás contando. Espero que les llegue a las personas estas, no sé si metáforas, pero esta forma de explicar las cosas que tenés, que es muy sencillo. Muchas veces prejuzgo también que hablar de finanza, economía y dinero era como decías vos, ¿viste? Me quiero tapar, no quiero mirar ni quiero oír. Y bien explicado y bien entendido o bien llevado es fácil, no se ve tan difícil. Si Es miramos que, para... soy Dale, malo dale. con los números. Eso también es una creencia Ah, muy sí, seguida. sí, sí, eso te escucho. Entonces, hay que cambiar nada más la perspectiva. No necesitas ser experto, es que la gente piensa que tiene que dominar. A ver, voy a hablar desde, muy honestamente, como soy yo. Cuando yo hice la maestría en finanzas, una de las cosas que yo decidí es que yo no me voy a hacer cargo de las letanías, no sé cómo le dirán allá, pero cuando tienes algo demasiado extenso, entonces yo, por ejemplo, no me veo haciendo nunca revisando costos en una industria, Ah, en algo que produce, en productos, en cosas que tienen demasiado costo, me abruma, no se necesita, y para tus finanzas personales no necesitas eso. Las bueno. finanzas personales son más sencillas. Es más, me encanta la frase de uno de mis alumnos. Él dice, las finanzas son más personales que financieras. Y estoy totalmente de acuerdo. Está buena. Entonces, una de las cosas que aprendí, de hecho, en un año cogí 2 veces la misma mentoría. La primera vez me di cuenta que no le asignaba un rubro a diversión, que es parte del merecimiento, que ahí vienen otras cosas y otras leyes también que tienen que ver en el tema. Y cuando ya le asigné el rubro al merecimiento, no alcanzaba a topar todo, porque lo que te dicen es máximo el 10%. Al año regreso a la mentoría y pregunté y dije, pero ¿cuánto es lo ideal? Lo que tú quieras. El Claro. punto es que lo pongas. Yo te digo que no uso más allá del 3%. Exagerado el 5% y porque realmente tengo un tema 2 veces al año. Y no pasa nada. Entonces dije, ok, entonces ya te vas relajando. Porque lo vas adaptando a lo que tú necesitas en el momento. No es lo mismo una persona que ya está estable financieramente como yo versus la versión mía hace Claro. 8 años que estaba totalmente en caos. Las decisiones financieras son diferentes. Entonces, primero quítate la cabeza, o sea, lo que la gente le falta es encontrar una persona que le guíe de forma sencilla. Porque eso también es ego, ¿no? Decir, no, yo puedo, no, no puedes. Porque si ya tuvieras la respuesta, ya lo hubieras resuelto. Claro. Recién nombraste la Michelle de hace 8 años. Voy a hacer doble clic sobre eso también. Y voy a preguntar, ¿qué versión de Michelle de hace 8 años no querés volver a vivir ni de casualidad? La que escogió pareja desde sus carencias, Bien, desde su herida de abandono, desde su no puedo vivir sola. En ese momento disfruto tanto mi propia compañía porque sí que me pasan preguntando, pero ¿y no tienes novio? No. ¿Y no quieres tener novio? No. Ya hasta me andan presentando ahí prospectos, por ahí salen al video. No es el momento. O sea, me costó tanto aprender a estar sola y eso es lo que la gente a veces no se da cuenta, que pasas la vida acompañado que no te das el permiso de aprender a estar solo y de disfrutar de tu propia compañía. claro, qué bueno, Me qué costó bueno. tanto que lo valoro tanto en este momento que no tengo apuro. Y ahí viene otra creencia que se me acaba de venir a la cabeza. Te vuelves más selectivo mientras más trabajas en ti. Exacto. Pero mi abuelita decía que eso es algo que también me estaba desprogramando. El que mucho escoge, mierda coge, perdón el francés. Sí, Y no es cierto. ¿Ya? Y te puedo decir desde la parte financiera que mientras más despacio tomas tus decisiones son más acertadas. Por eso se dice que al dinero le gusta la velocidad, aunque eso es relativo. Lo que quiere decir básicamente es que estés en acción y a la riqueza le gusta la paciencia, porque bien. solo te haces rico con paciencia. Entonces la gente quiere ser rico de la noche a la mañana, eso no Exacto. existe. Que hay vehículos ahora como el mundo criptográfico que te aceleran mucho las cosas si tienes la información correcta, pero no te haces rico de la noche a la mañana, es imposible.
Está muy bueno lo que estás contando. La verdad que te abre la cabeza de una manera increíble. ¿Qué es lo que te sostiene en esos momentos, pongamos, de cansancio? Cuando esos momentos que las cosas no fluyen, ¿qué es lo que decís te sostiene? Hago una pausa total y bajo el ruido. Es más, si es demasiado acumulado, porque sí me ha pasado a veces, salgo de viaje. Normalmente con mi mami y nos vamos a un espacio donde haya mucha naturaleza y me desconecto de todo. Qué bueno. Necesitas desconectar para volver a conectar. A veces la gente está, insiste. Llevas 20 horas y no sale. Pero date el permiso de hacer una pausa y vas a ver cómo eso lo resuelves en 5 minutos. ¿Qué Entonces, le, está bueno eso de los viajes? se entrena porque no es fácil decir, porque vivimos en un momento de la sociedad en la que todos hemos aprendido a proveer y la energía masculina se trepa y la energía femenina baja. Entonces, en la energía masculina, donde estoy con el tema de haz, acción, me olvido de la parte femenina donde me merezco y descanso, que es súper importante. Ambas son energías nuestras. La gente tiene que entender que es 50% femenino y 50% masculino. Porque así venimos, papá y mamá, 50-50. Que tú, por tu esencia, ser mujer en mi caso, necesite tener más esencia femenina y en tu caso más esencia masculina, se va adaptando. Pero necesitamos Bien, entender eso para poder tener equilibrio en la vida. Nada se puede hacer todo al mismo tiempo a menos que lo vayas organizando uno por uno. qué bueno. Si viniera alguien ahora y dice que ya es tarde para ordenar mi vida y mis finanzas, porque es 70 años, ¿qué le dirías? Que nunca es tarde, pero sí te digo que es un poco más complicado trabajar con gente después de 45 años. Porque son, al menos 70, hablemos, son 70 años de su vida haciendo lo mismo. Entonces cambiar la mentalidad es súper complicado. Así que tiene que tener mucha fuerza de voluntad para realmente querer cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, a alguien que se pone en el sufrimiento, en la queja y demás, es alguien que no trabaja conmigo. Lo siento mucho. Si quiere, y es más, hasta si haya pagado, te devuelvo tu dinero. Porque yo no puedo trabajar con alguien así. Yo recuerdo que alguna vez me pasó con una persona que hablaba conmigo y estaba en la quejadera y en la quejadera y en la quejadera. Le digo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. No, pero yo pensé que me ibas a escuchar. Digo, este no es el espacio. Lo siento mucho. Y se suspendió Claro, el proceso de acompañamiento. Entonces, hay gente que sí va a optar por eso y decir que está en total sufrimiento, que al final es elección, y está bien. Entonces, uno desde la parte donde asume su responsabilidad y dice, yo soy consciente y yo quiero vivir otra cosa, agradece que existan esas personas, porque la ley de la polaridad, que es una ley de la física, existe. Entonces, como hablábamos hace un rato, femenino, masculino, hombre, mujer, hablemos también de esta parte de la gente que vive en carencia y sufrimiento, para yo poder ponerme al otro lado, donde yo vivo feliz y en agradecimiento, y todo me fluye. claro. En este recorrido, de hace 8 años atrás hasta acá, ¿en algún momento el síndrome del impostor te atacó? Como diciendo, Michelle, vos. Total, total, porque ya había trabajado mucho mis creencias, ese fue un tema súper profundo. Y estuve 3 meses que creo que lo máximo que generé fueron $100. Hubo un mes que generé 20 de esos 3 meses. Y Oh, yo decía, no puede ser posible que no pueda generar ni siquiera para comer. Entonces dije, hay algo más que falta todavía. Y ahí fue cuando me metí al tema de constelaciones sistémicas desde la parte de la ciencia. Y ahí es donde empecé a profundizar en todo este tema de la lealtad familiar, porque claro, cuando ya trabajas mucho en ti, pero todavía llegas a otro tope, entonces ya no eres tú, sino tu clan con el que tienes que cortar esas lealtades familiares, agradecer y pedir su bendición para que te vaya bien en la vida. ¿en el momento este que estás viviendo ahora tenés mentores que están marcando tu camino o ya no necesitas Toda de la eso? vida. Ah, No, sí. nunca. Mira, las veces que no me ha ido bien es las veces que yo desde mi ego he dicho, no, ya aprendí, ya sé. No funciona así. De hecho, hace poco terminé una mentoría de reprogramación financiera. Por eso digo, soy financiera, pero no me las sé todas. Y yo sé que tengo todavía niveles que superar. Yo recién estoy en independencia financiera. A mí todavía me falta el camino a lograr la libertad financiera. Independencia Claro. financiera es cuando realmente tus ingresos independientes, los que tú generas, cubren todos tus gastos. Yo estoy recién construyendo patrimonio.
Entonces a mí todavía me falta ese camino a la libertad financiera. Y después de la libertad financiera vienen otros niveles. La libertad, explicarlo de vuelta, la libertad financiera cuando uno busca es cuando sus ganancias cubren todos sus gastos. No, la libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos cubren tus gastos. Ah, ahí está. Entonces, trabajas por elección. Tus ingresos activos, o sea, los que dependen netamente de ti, lo haces porque quieres y no Exacto. porque te toca. Bien, bien. Eso está bueno. Muchas veces no, mal interpretado eso de libertad financiera. Ujú. ¿Qué es más valioso? ¿Una hora de Michelle o $1.000.000? Ahorita depende. Depende, porque una hora conmigo puedes hacer $1 millón. Entonces, Es- relativo. Está bueno, está bueno. Qué lindo escucharte de esta manera, después de todo lo que contaste por dónde venís en este proceso. ¿En qué momento fue ese momento bisagra de que no se te venían dando las cosas, como contaste recién, que ganaba $20, y dijiste, es por acá? Cuando se destapa esa bisagra y ya empezaste a ver las cosas de otra manera. ¿Recordás eso? Lo que pasa es que he tenido como espacios, ¿no? Si hablamos, por Ah, ejemplo, de mi primer quiebre, pero en ese quiebre no, como que para mí era una raya más al tigre. Fue mi primer, cuando quebré el restaurante, que fue el primer emprendimiento que hice. Bueno, aunque mis compañeros del colegio dicen que yo, el primer emprendimiento que puse fue cuando llevaba mi loncherita con los chocolates y les vendía. y los vendías. Pero cuando quebré el restaurante, realmente no, como que no me afectó. Pero el siguiente quiebre fue cuando estaba casada, porque quedarme sin lo que había construido, que era un tema de tener tarjetas con facilidad, de tener préstamos con facilidad, fue un tema de, híjole. Lo único que hice fue adaptarme. Bien, En el 2018, que fue cuando ya estaba separada esta persona y había puesto la denuncia y demás, fue cuando dije, ahí sí, necesito aprender algo diferente. claro. Porque 2018 fue un año muy, muy, muy difícil para mí. En este orden, puse la denuncia, al mes se fue mi gato y al mes falleció mi abuelita. Ah, Muy fuerte. se te movió el piso, ¿eh? Qué bárbaro. Pero Salud. aprovecho los espacios para que puedas editar eso. Mirá, no te quería decir nada, pero acá no se edita nada, sale como sale. Sí. No. Reales, reales, no perfectos. Así que, ¿sabés qué te quería preguntar? Ajá. ¿Estás bien para la respuesta? Espérame. No, te voy a sacar de ahí. Así. Hay otro tema con el que estoy lidiando y que también me gustaría mencionar. A ver, ya, ahora sí. Eh, ¿Qué hiciste en la pandemia? A ver, durante la pandemia sí me tocó emprender algo nuevo, un emprendimiento más. Monté una agencia de estrategia digital. Tenía un socio y a mitad del camino me dejó botando. Se escapó. Entonces, ahí lo que hice yo fue certificarme en agencias de estrategia digital, pero yo no tenía los equipos. Pero la vida se va acomodando. O sea, realmente yo sí creo que en medio de todo, cuando tú actúas bien, siempre hay gente buena detrás. Siempre, siempre. Siempre te encuentras con gente que hace cosas buenas por ti. Entonces, la agencia con la que yo me certifiqué hizo marca blanca conmigo. Marca blanca es, ellos se presentaban como mi empresa, pero ellos hacían toda la parte operativa y yo comisionaba por el contacto. Qué bueno. Entonces fue chévere porque yo no necesité invertir más. Entonces, cuando la gente dice necesito dinero para emprender, no necesitas dinero, necesitas ingenio, Sí, necesitas saber negociar. Lo que sí necesitas es aprender habilidades de negociación. Y a veces incluso la gente te negocia a ti y tú no te das cuenta. claro. Ya, hasta casarse es una negociación. Entonces, tuve la agencia de estrategia digital algún tiempo y aproveché los conocimientos de ahí para hacer una tienda de alimento de perros. Eso también emprendí, como que los dos, unos meses más adelante, pero también emprendí lo otro. No me Qué- fue bien porque no entendía mucho el mercado y porque sí había que meterle capital. Yo en este momento aprecio y valoro haber entendido que mi fuerte son los servicios, porque ahí tienes que ir comprendiendo cuál es tu filosofía de vida.
Entonces a mí no me gusta llenarme de stock porque yo viajo mucho. Entonces no puedo estar pendiente del stock que envía. Me genera más costos que no, pienso que no son necesarios. Entonces, mi fuerte son los servicios. Y a ver, para poder tener un buen precio con un producto tienes que negociar con más dinero y Sí. ahí sí necesitas tener dinero. Pero la modalidad en la que yo cargaba estaba súper bien porque llegué a un punto de confianza y eso que fue la primera vez que yo me presenté, que hablé y todo. Yo no les pagué ese mismo rato que me despacharon, les pagué al día siguiente con el dinero que recogimos de las entregas. Claro. Pero no llegó muy lejos por esto. Ahí sí tuve un techo financiero, porque ya me di cuenta que si bien es cierto, dentro de la figura inicial de un emprendimiento quedé tablas, quedé en punto de equilibrio, pero hablando ya del flujo de efectivo estaba en contra. Está Entonces bueno ahí, porque igualmente buscaste, lo hiciste y ahora entendiste una metodología de trabajo que no querés hacer porque a vos te gusta otra cosa. Vos estás ahora en Ecuador. sí, yo vivo en Ecuador. Naciste Realmente nunca he ahí, vivido en otro país, solamente he viajado, viajaste. ajá, y Para, regreso. para aquellas personas que dicen que no se puede crecer o no se puede salir del sistema en Latinoamérica, ¿algún consejo? Bueno, primero tienes que empezar a buscar información diferente, porque si te pasas repitiendo eso es porque vives en un contexto en el que todo el mundo te dice lo mismo, pero sí Exacto. se puede salir del sistema. Entonces, empieza primero por tu mentalidad y después las cosas van apareciendo. Porque mira qué interesante que es que después de que dejé la agencia porque me empezaron a pedir otras cosas. Me empezaron a pedir software digital que hasta ahora lo despacho. Me empezaron a pedir computadoras, tablets. Entonces ya como que no perdió totalmente la línea, pero vamos al tema de pensar en generar tu ingreso, yo lo sigo haciendo. Cuando me piden, yo lo sigo haciendo. Porque uno tiene que aprender a reconocer para qué es bueno. Claro, Y yo soy muy buena buscando muy buenos proveedores. Los que tienen mejor precio. Entonces, hasta con mi rentabilidad, sigo siendo mejor que la competencia en un 80% de los casos que hago performance. Entonces, lo que hice después, dije, bueno, me di una pausa a pensar qué iba a hacer y dije, ok, quiero retomar el tema de la agencia, pero lo voy a retomar con la persona que tiene ya la agencia como 20 años con su marca. ¿Para qué voy a hacer una marca nueva que la gente no me conoce si es más fácil con él? exacto. Voy donde esta persona, le digo, y más me demoré en decirle que lo que me dijo que sí. Y me dijo, pero tengo esto, y ahí fue cuando me mostró la exchange con la que yo genero actualmente el 80% de mis ingresos. Entonces, las cosas van apareciendo, ¿ya? Pero eres tú la que tiene que convertir, la persona que se tiene que convertir en alguien distinto. Lo que yo me prometí a mí misma en el 2018, y esto fue una frase que yo escuché en el 2015 en una red de mercadeo, que eso es lo lindo de las redes de mercadeo, que adquieres mucha información de mentalidad y liderazgo. Pero en el 2018 dije lo que yo tenga que hacer y quien yo tenga que ser para cumplir la vida que yo quiero y mis sueños. Yo he cumplido todos mis sueños. Con decirte que realmente casarme fue uno de mis sueños. Pero lo Y yo cumpliste. lo recuerdo con mucho cariño. Mi matrimonio fue lindo, súper sencillo, chiquito, pero fue el matrimonio de mis sueños. Yo he cumplido todos mis sueños. Y sí se puede, pero sí o sí tienes que enfocarte. Y voy a usarme un ejemplo extremo, de hecho es mi propia experiencia. Cuando yo estuve con ese tipo al que le puse la denuncia, no fue de buenas a primeras, o sea, de hecho el tipo es un psicópata, entonces estas personas son muy inteligentes. Él me trabajó 6 meses antes de establecer una relación con él. Cuando ya estaba yo metida en la relación, hubo mucha manipulación psicológica y al año y medio me alzó la mano. Y lo que yo me puse en mi cabeza, por eso es tan importante enfocarse en algo que tú quieres, es, no sé qué voy a hacer, pero esta no es la vida que yo quiero vivir. Claro. Yo quiero vivir algo diferente. Eso fue lo que me sostuvo. Me costó un año salir de ahí. Fueron 4 palizas, que lo que yo suelo decir, nadie en su sano juicio va y se mete a un lugar para que lo maltraten. Eso ya tiene que ver con un tema de, por ejemplo, en ese caso era un doble de mi bisabuelo, eso lo aprendí en terapia, en neurodescodificación. Puede ser también un tema que tenga que ver con vidas pasadas, que eso el año pasado también he estado poliendo ese tema, por eso es un ratito el tema de la garganta, porque en una vida pasada yo morí asfixiada, por decir lo que pienso y lo que siento. Entonces van saliendo cosas, pero es la persona la que tiene que estar con esa búsqueda, que quiere vivir una vida diferente. Entonces, es eso, meterse en la cabeza de una idea que tú quieras lograr. Quieres vivir algo diferente, quieres encontrar respuestas.
A veces la gente se mata buscando su propósito de vida. No importa, haz de cada cosa que hagas, ponle un propósito. No importa si no encuentras el propósito de vida hoy. No pasa nada. Pero ponle una razón a cada cosa que haces. Exacto. Está muy bueno. Bueno, Michelle, ya estamos llegando al final. La verdad que pasó volando la hora. Me quedaron un montón de preguntas, así que ¿quién dice que tengamos un capítulo 2? A todos mis invitados le hago la última pregunta, que es, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te haga y que no te hice? Sobre el mundo criptográfico. Sobre el ¿Qué mundo. hago dentro del mundo cripto? Y bueno, por ahí. Buenísimo. Hagamos de cuenta que nadie escuchó. Y Michelle, ¿qué es lo que hace o cómo se gana la vida con el mundo cripto? Bueno, ya tengo 3 años colaborando porque soy embajadora de marca de un exchange. Un exchange, para los que no comprenden nada del mundo cripto, lo que nosotros conocemos como bancos y cooperativas en el mundo Sí, tradicional, y también esta parte de las casas de cambio donde tú vas y cambias pesos argentinos por dólares, euros por libras esterlinas y así. En el mundo criptográfico también tienen nombres. Entonces, un exchange es una casa de cambios criptográfica. Ya, ajá, una casa de cambios donde tú vas con tu dinero fiat y compras cripto. Sea lo que sea que vayas a hacer después, porque el mundo cripto es un mundo paralelo. Entonces, básicamente yo inicié siendo parte de la empresa, o sea, siendo asesora de planta, se llama eso. O sea, como lo que conocemos en el mundo tradicional como estar en planilla de pago. claro, Acá era simplemente un contrato diferente porque acá hay términos y condiciones porque son servicios digitales y bueno, a cambio de eso pues recibí una remuneración. Ahorita la figura se llama embajadora de marca, entonces comisiono, tiene otro tipo de beneficios, de hecho puedo contar sobre toda la empresa y todos los servicios que da. Entonces todo lo que tú conoces en el mundo tradicional lo puedes también vivir en el mundo criptográfico. La diferencia es que estás usando una moneda digital. bien. Y la parte importante que hay que entender es que tienes que aprender. ¿Y cómo haces para no meterte en tanta tontería? Como porque allá existen tantas cosas. Simplemente investiga. CoinMarketCap es una de las páginas importantes para poder revisar cuál es el top 10 de las criptomonedas. Puedes revisar las primeras 10. Está Bitcoin, que es la que todo el mundo conoce. A mí no me gusta Bitcoin, a mí me encanta Ethereum. Ethereum es la segunda más importante y el USDT. ¿Por qué me gusta Ethereum? Porque Bitcoin nació solamente como una moneda de pago y no puedes hacer nada más. En Ethereum lo que hizo fue coger esa misma tecnología, pero amplió todo el contexto y lo que puedes hacer son aplicaciones, puedes hacer contratos inteligentes, puedes hacer lo que nosotros llamamos en el mundo tradicional empresas, acá se llaman DAOs, que Claro, son organizaciones descentralizadas autónomas. Y básicamente me encanta esto porque es configurar con los acuerdos y los términos y condiciones que quieres que corra la empresa, la organización en este caso, y todos cuando toca tomar una decisión votan y el programa se ejecuta en automático. Entonces ya no hay tal cosa como que no, pero me cae mal porque esto no existe, porque ya se corrió en automático y se respeta, porque todo queda grabado en blockchain. Blockchain es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, es una tecnología muy apetecida porque lo que hace esta tecnología es grabar la información en cada bloquecito, por eso se llama cadena de bloques, y va al siguiente. Pero esta información es compartida con varios servidores a nivel del mundo. Solo que la diferencia es que tú en el mundo cripto no eres Walter Rosa, eres números y letras. claro. ¿Ya? Entonces, no hay forma ni humanamente ni matemáticamente posible de hackear la información. Así que algún día veremos que apliquen la blockchain en elecciones y otra cosa contaremos en Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno. Si le tendrías que, tu historia de vida que me contaste de 8 años hasta acá, si fuera una película, ¿qué nombre le pondrías? Uy, voy a Misión usarme la... Imposible. No, la Mujer Maravilla me gusta más. Ah, Mujer Maravilla, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Michelle, muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte, por esta oportunidad de contar tu desarrollo, tu proceso, de dónde saliste, dónde estás. La verdad que es muy inspirador para aquellas personas que te están escuchando. La verdad que le das mucha fe de que sí se puede, no importa en qué país estés, sí se puede, como dijo ella. Si este capítulo te gustó, no te imaginas el que viene, que va a estar muchísimo mejor. Gracias por estar hasta acá. Si estás en Spotify, dejaron las 5 estrellitas. Voy a dejar abajo en la descripción el Instagram de Michelle
para aquellos que quieran consultar o quieran preguntar. Ella va a estar dispuesta a contestar las preguntas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Saludos. Gracias, Walter. Un placer, un saludo a todos. Gracias.